Hey, welcome to your channel, Big Daddy Chappy. Today, in this lesson, we are going to review days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Big Daddy Chappy. En esta lección, hoy vamos a revisar los días de la semana. Empezamos con el primer día de la semana, que es el domingo, y decimos Sunday. En este caso, la U tiene un sonido ligeramente como A y O. Decimos Sunday. La última I no tiene sonido, por eso decimos A. Continuamos con lunes. Misma situación. Monday. La Y no tiene sonido, la A se pronuncia en inglés, A, y la O ligeramente como A, Monday. Continuamos con martes. Tuesday. La U se pronuncia en inglés, la E no tiene sonido, por eso decimos Tuesday. Y la A se pronuncia en inglés, A. La última Y no tiene sonido, por eso decimos Tuesday. Continuamos con miércoles. Recuerden el sonido de la W. We. La D no tiene sonido, decimos when. La E no tiene sonido y decimos Wednesday. Wednesday. Continuamos con jueves. Aquí tenemos el sonido de la T invisible que habíamos dicho que era solamente aire a través de nuestros dientes superiores con la punta de la lengua y no solamente decimos. Por eso decimos Thursday o Thursday. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí hacemos una R con la garganta. Lo que conocemos como el monstruo o el monstruito. Por eso decimos Thursday. Thursday. Continuamos con Friday. En este caso, la A no tiene sonido y la Y se pronuncia como I. Por eso decimos Friday. Hay personas que dicen Friday. Está bien, solamente es cuestión de práctica, pero lo correcto es Friday. Continuamos con sábado. Finalmente, el último de la semana, decimos Saturday. Y aquí tenemos una vez más el sonido de la R con la garganta. Saturday. Algunas personas, normalmente el inglés americano, casi no pronuncian la T, por eso dicen Saturday. Está bien, nosotros que hablamos español podemos decir Saturday o podemos decir Saturday. Es correcto. Continuemos. Semana en inglés se dice week. Recordamos el sonido de la W. La E se pronuncia en inglés con un sonido un poquito largo y la última E no tiene sonido y decimos week, semana. Y al igual que en español, fin de semana también tomamos en cuenta el viernes, sábado y domingo y decimos weekend, fin de semana. Ahora, diariamente o todos los días decimos en inglés every day. La E no tiene sonido, every. La Y se pronuncia como every day. La última Y no tiene sonido, por eso decimos every day. Todos los días, diariamente. Ahora podemos empezar a practicar y decir every day. Ahora puedes decir I can speak English every day. Fácil, facilísimo. Continuamos. Al igual que en español, en inglés también tenemos palabras para decir hoy, ayer, mañana. Ayer, la E no tiene sonido, yesterday. Aquí nos sale más natural el sonido que de la R que hacemos con la garganta. Yesterday. Algunas personas dicen yesterday. Está bien. Hoy, today. La O no tiene sonido. La T y la D se pronuncian juntos. Today. No es today. Today. Mañana. La O no tiene sonido.
T y M se pronuncian juntos y decimos tomorrow. La W no tiene sonido, la O se pronuncia en inglés, tomorrow. Y esta O, bueno, la utilizamos como un poquito tipo A. Pues decimos tomorrow. Ahora sí ya puedes practicar y decir today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. Yesterday was Monday. Fácil, muy fácil. Continuamos. Terminemos nuestro video con la revisión de nuestras frases de la semana pasada y aprendamos uno nuevo. Aquí está. Nuestra frase de hoy es: That is why I practice every day. That is why. Aquí tenemos un pequeño detalle. La palabra why utilizamos el sonido de la H, que es como J en español. Y recuerden el sonido de la W, wo. Y lo hacemos un poquito al revés. Al revés decimos wo. Why. En este caso, la Y funciona con el sonido de la I. Por eso decimos why. I practice. La C en este caso utiliza el sonido de la S. Decimos practice. Y la E no tiene sonido. Por eso decimos practice. Every day. Ya conocemos la palabra everyday porque lo revisamos en este segmento. Entonces, decimos, por esta razón, yo practico diariamente. O, por esta razón, yo practico todos los días. Ah, pero tenemos aquí un pequeño detalle. ¿Recuerdan las contracciones? Aquí podemos hacer una contracción también. Podemos fusionar la palabra that con la palabra is. Y nos resulta esto. That, fusión con is, decimos that's. Y ponemos nuestro pequeño apóstrofe aquí para ver que es una contracción o una fusión. Yo le digo fusión. Y ahora sí decimos, that's why I practice every day. Hay una secuencia. Es más elaborado, es más padre, es más elegante, pero ¿qué creen? Sigue siendo demasiado fácil. Ahora ya puedes decir completamente, I can speak English because it is very easy and it's so useful. That's why I practice every day. ¿Se la creen o no se la creen? Se la deben de creer porque es bastante fácil. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el video. Practiquen, compartan. Y bueno, antes de despedirnos, un saludo muy especial para Luciano, César, Gabino, bueno, y a todos nuestros nuevos suscriptores, que bueno, por falta de tiempo, pues a veces no podemos saludarlos. Por favor, practiquen, créansela, no pierdan ese entusiasmo por aprender, por dar lo mejor de sí siempre. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video.